Permítanme. No me deja grabar esto. Bueno, yo creo que ahí ya estamos. ¿Me escuchan bien? Sí, ingeniera. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Les voy a compartir mi pantalla. Me dicen si la pueden ver. Yo creo que no. No, ingeniera. Ahorita todavía no. Mandan su nombre en el chat, porfa, para la asistencia. Bien, entonces para la clase del día de hoy vamos a seguir siempre con modelos exponenciales y logarítmicos de crecimiento poblacional. Entonces, los modelos que ustedes ya vieron anteriormente, encontramos una base de acuerdo a las características del ejercicio, por ejemplo, cuando se duplicaba, cuando se cuadruplicaba, entonces utilizaban base 2, base 4. Luego cambiaron el modelo y dieron un segundo modelo exponencial de crecimiento, donde utilizaron una base E. Entonces, hasta ahí era el tema de los primeros modelos exponenciales. Ahora, hay un tercer modelo, un tercer tipo de modelo de crecimiento, que es el crecimiento logístico. Aquí podemos ver en esta parte del documento que se divide en dos, ¿verdad? El crecimiento exponencial y el crecimiento logístico. Entonces, vamos a ver algunas de las características que tiene ese crecimiento. Esa va a ser las dos ramas en que se dividen estos modelos, ¿verdad? Entonces, nos vamos a ir hasta la parte del crecimiento logístico y vamos a ver que este es más real, digamos, se ajusta más a la realidad de la situación, porque cuando estamos hablando de crecimiento poblacional de seres vivos, va a haber un momento en el que la capacidad del medio donde esta población está creciendo ya no va a aguantar con más gente. Por ejemplo, como en la Tierra, ¿verdad? Nuestro crecimiento poblacional es exponencial, pero va a haber un momento en que los recursos van a ser limitantes. Entonces, por eso este modelo se adapta más al crecimiento de seres vivos, porque hay un momento en el que este modelo ya no funciona, o sea, llega a su máximo de población y ya no vamos a poder crecer más organismos en ese medio. Entonces, vemos que el crecimiento poblacional logístico se da, por ejemplo,
crecimiento embrionario en la fase de estabilización, en el crecimiento de protozoos, bacterias, hongos, moscas de la fruta, en moscas pequeñas de la fruta, diferentes tipos de microorganismos. Además del crecimiento de poblaciones de seres vivos, en ecosistemas con depredadores, con recursos limitados y con condiciones desfavorables. Entonces ahí es donde les digo que existe un límite en el que la población ya no crece más. Entonces, vamos a ver cómo quedaría la gráfica para este tipo de modelo. Recordemos que cuando estábamos hablando de crecimiento exponencial, empezábamos en una parte, por ejemplo, acá una población de 100, y entonces mi población iba aumentando de forma exponencial. Entonces, esa gráfica iba de forma infinita, ¿verdad? En cambio, acá en el crecimiento logístico, la gráfica tiene una capacidad de carga. Así le vamos a llamar al límite donde la población ya no va a poder crecer más porque ya no va a tener recursos para seguir creciendo. Entonces, la gráfica igual va a tener en nuestro eje de las variables dependientes el tamaño poblacional y en el eje de las X el tiempo, ¿verdad? Entonces, esta va a ser la característica de la gráfica para un crecimiento logístico. Aquí podemos ver un ejemplo de la cantidad de levaduras y el tiempo en horas. Entonces, vemos cómo va aumentando y que llega un momento aquí, en esta línea roja punteada, donde las levaduras ya no van a poder crecer más. Entonces hasta ahí van a llegar y ya no se van a poder reproducir más porque ya no van a tener recursos. ¿Dudas hasta el momento? No, ingeniera. No, no, gracias. Bien. Entonces, ahora, ¿cómo va a ser la ecuación para el modelo de crecimiento logístico? Entonces, aquí es donde vamos a ver también diferencias entre el exponencial y el logístico. Entonces, esta va a ser la ecuación que vamos a utilizar siempre para este modelo. Tiene ciertas características particulares. Vamos a ver que, para empezar acá, P de T va a ser la población en un tiempo T. Entonces, esta es la población en un tiempo T, la que ya conocemos. Ahora, en el medio va a existir una capacidad de carga del medio, una capacidad de mantenimiento. Entonces, determina la línea o el nivel de saturación, lo que les venía diciendo en la gráfica, ¿verdad? Esa línea roja entonces representa el valor de A en mi ecuación, en mi modelo. Luego de esto, vamos a ver que B es la curva de crecimiento. El valor de B, que está acá, es la curva de crecimiento. Ese valor de B tiene ciertas características. Ese valor de B va a estar dado por A, que es la carga del medio, menos la población inicial, dividido la población inicial. Esa va a ser la fórmula para B. Y después de esto, que es lo mismo que decir que A partido P sub 0 menos 1. O sea, las dos expresiones, con las dos expresiones llegamos a lo mismo. Si se dan cuenta, solo está simplificada la expresión. Entonces, eso nos va a dar el valor de B, que es la curva de crecimiento. Luego tenemos el valor de la constante K. Recordemos que esta fórmula la expresamos P de T, entonces T es una incógnita que se queda como T, pero K sí la debemos conocer, y K es el crecimiento, es la constante de crecimiento. Siempre es el aumento porcentual de la población cuando esta aún es pequeña. Se dice que cuando aún es pequeña porque por el tipo de comportamiento de la gráfica, ¿verdad? Entonces, siempre K va a ser en un valor de porcentaje. Entonces, esta es la nueva fórmula que vamos a utilizar ahora para crecimiento poblacional logístico. ¿Dudas?
Comentarios. No, todo claro. Todo claro. Bien. Entonces ahora vamos a ver con un ejemplo el uso de este modelo. Entonces, dice así el ejemplo. Frecuentemente los ambientalistas capturan una especie en peligro de extinción y transportan a un ambiente controlado donde la especie se pueda reproducir y generar una población. Entonces, en este ejemplo se capturan águilas americanas y las transportan a un área adecuada y las dejan libres. Con base a la experiencia, los ambientalistas esperan que la población crezca de acuerdo al modelo logístico siguiente y ahí nos dan entonces el modelo que vamos a utilizar. Entonces, PDT está dado por 500 dividido 1 más 83.33 elevado a la E menos 0.162T. Ese es el modelo que vamos a utilizar. Y para eso nos hacen una serie de preguntas. Bien, ese es el modelo entonces. En el inciso A nos preguntan que donde T es medido en años. Donde T se mide en años. Entonces, en el inciso A, la pregunta es ¿cuántas águilas capturaron? Entonces, ¿cuántas águilas capturaron? Escucho ideas. Alguien que nos pueda dar una idea de cómo calcular las águilas que capturaron. Tendríamos que tener el valor de T. Ajá, deberíamos conocer el valor de T. ¿Y qué valor le vamos a poner a T en el momento inicial? Cero. Cero, exacto. Entonces aquí lo que vamos a buscar es T igual a 0. Entonces, yo espero que ahí tengan ahí su material. Entonces, sustituyamos para T igual a 0, ¿qué valor nos quedaría en el número de águilas? Recuerden que aquí a la 0 nos queda como 5.92. ¿Cuánta? 5.93. 5.92. Entonces, como aquí ya sabemos que no vamos a dejar el incompleto, ¿verdad? Me parece que el ingeniero tiene el criterio de que no podemos tomar el entero superior, sino que aunque está pasado de 0.5 el dato, nos quedamos con 5 águilas, porque digamos que no se completa la sexta, según la resolución que él manejó. Entonces, ¿cuántas águilas se van a capturar? Se van a capturar 5, ¿verdad?
Vamos ahora a resolver el inciso B. En el inciso B nos piden cuál es la capacidad de mantenimiento de la especie. Según el desglose que les hice de la fórmula, ¿cuál es la capacidad de mantenimiento de la especie? Los 500. Los 500. Exacto. Dijimos que la capacidad de mantenimiento iba a ser la variable A. ¿Sí? Entonces, según el modelo que nos están dando, es de 500. 500 águilas. Esa es el límite máximo de población que vamos a tener para este caso. Entonces ahora nos piden en el inciso C, ¿cuál es la constante de crecimiento? Y la tasa de crecimiento. Recordemos que estos valores, si bien son el mismo, se expresan de diferente forma. Entonces, si yo les pido la constante de crecimiento, recuerden que les estoy pidiendo el valor de K. ¿Qué valor tenía K para este modelo? Menos Menos 0.162. 0.16162. Ahora, aquí recuerden que los valores de constantes de crecimiento siempre van a ser valores positivos. O sea, el negativo que está ahí en el modelo siempre va a ser, siempre el modelo va a tener la K negativa. Pero el valor de constante de crecimiento se expresa de forma positiva, 0.162. Ese sería el valor K, el valor de la constante. O sea, digamos que el negativo es parte del modelo. Ahora, si yo les pido entonces la tasa de crecimiento, ¿cómo lo van a expresar? En porcentaje. Entonces, la tasa de crecimiento, yo voy a ponerla como 0.162 multiplicado por 100. Entonces, mi tasa de crecimiento es de 16.2%. $500 águilas. Y hasta aquí las respuestas. ¿Dudas hasta el momento? No, ingeniero. En el inciso D, nos pide ahora que utilicemos el modelo para calcular la población después de 3 años. Entonces, ¿cuál es la población después de 3 años? Recordamos siempre que nuestro modelo está generado para un tiempo medido en años. Entonces, aquí solo deberíamos de sustituir el valor de 3 y me dicen ustedes cuántas águilas obtienen para P de 3. Nueve punto 57. 9.57 águilas. Dijimos que el criterio era
que no vamos a dejar el punto 57 porque, perdón, que punto 57 no indica que vayamos a tomar el entero superior. Entonces, para P de 3 años, vamos a tener de población 9 águilas. 9 águilas. Bien, en el siguiente inciso, ahora sí ya viene la parte un poco más compleja, es ahora cuando utilizamos el modelo para averiguar un tiempo, porque si se dan cuenta la forma de despejar va a ser diferente. Entonces, si la pregunta es ¿en cuánto tiempo existirán 30 águilas? La forma correcta de despejar va a ser la siguiente. Yo voy a sustituir como P de T 30. Mi capacidad de mantenimiento son 500. Y acá tenemos 1 más 83.33 por E a la menos 0.162 de T. Entonces ahora el objetivo es encontrar ese tiempo. ¿Cómo vamos a despejar? Entonces, si se dan cuenta aquí, vamos a tener que pasar todo este término que está dividiendo, lo vamos a pasar a multiplicar con 30. Entonces, 30 por 1 más 83.33 por E a la menos 0.162 de T. Eso va a ser igual a 500. Ahora, para continuar despejando, ese 30 está multiplicando, entonces ahora lo vamos a pasar a dividir. Solo vamos a hacer el cambio entre esos dos valores. Recuerden que ahorita, por ser la explicación, uno hace el paso bien detallado, pero ustedes ya en su resolución de ejercicios pueden acortar un poco el procedimiento, al menos en este paso, tampoco se excedan en no escribir todo el procedimiento. Entonces, después de esto, ya que hicimos el cambio, vamos a simplificar este 0, nos queda 50 tercios. El 1, ¿qué hacemos con ese más 1 que está acá del lado izquierdo de la igualdad? Vamos a restar. Lo pasamos a restar, entonces tenemos 83.33 por E a la menos 0.62 T es igual a 50 tercios menos 1. El 83.33 está multiplicando a esa base E, entonces ahora lo vamos a pasar a dividir al otro lado de la igualdad. Entonces nos queda como E a la menos 0.162 T es igual. Hacemos aquí de una vez la operación de 50 tercios menos 1. Eso nos da 47 tercios. Y lo que buscábamos con el 83 era pasarlo a dividir. Aquí el procedimiento ustedes ya lo conocen. Aplicamos ahora un logaritmo natural a ambos lados de la igualdad. Para poder dejar la expresión como menos 0.162t es igual al logaritmo natural de 47 tercios dividido 83.33.
para que al final pasemos a dividir este valor que era el valor de la constante y encontrar el tiempo. Menos 0.162. Entonces, me dicen ustedes qué valor les queda en ese tiempo. $10.31. 10.31 años. Esta respuesta sí la dejamos de esa forma. Como 10.31 años. Bien, ¿dudas hasta el momento? ¿Aquí el tiempo se aproxima o no se aproxima? No, lo vamos a dejar como 10.31. Así. Así exactamente. Entonces, yo tengo una duda. Entonces, de esto con las anteriores se diferencia en que acá sí se va a considerar el cero años o cero tiempo, por así decirlo. O sea que vamos a multiplicar por cero. ¿Dónde multiplicar por cero? Ahí donde teníamos, ahí en el inciso A, multiplicamos con cero, o sea, en el valor de tiempo. En los anteriores que hicimos no hacíamos eso con cero. Sí, lo que pasa es que acá, pero bien, sustituíamos el cero y te quedaba solo la población inicial. O sea, siempre si sustituís cero en el modelo anterior, tenías PDT igual a población inicial por E a la K por T. Y aquí, media vez pongas cero en el tiempo, entonces te queda solo el valor de la población inicial. O sea, siempre va a quedar un valor para la población inicial de cero. La diferencia entre los dos modelos es que este tiene el 500. Para este ejercicio, por ejemplo, el 500, que es la capacidad máxima que se puede alcanzar en esa población. O sea, de 500 no puede pasar. ¿Se resuelve su duda? Sí, gracias. ¿Sí? Va. Vamos a ver un inciso más. Para este ejercicio. Ahora nos dice que cuánto tardará la población en llegar a la mitad de la capacidad de mantenimiento. Entonces, Disculpe, ¿cuánto? ingeniera. ¿Sí? ¿Podría repetir la respuesta de arriba? Es que se me trabó. La E. ¿Cuál era la respuesta al final? Esta es la parte E. 10.31. Gracias, ingeniera. Bueno. Entonces, como les decía en el inciso F, la pregunta es ¿cuánto tarda la población en llegar a la mitad de la capacidad de mantenimiento? Entonces, regresamos al concepto de nuestro modelo. Entonces, si regresamos al modelo inicial,
y ya aprendimos a identificar cuál es la capacidad de mantenimiento o de carga, entonces ustedes me dirán, ¿a cuánto tiene que llegar esa población para que esté a la mitad de la capacidad de mantenimiento? 250 águilas. Exacto, tiene que ser la población de 250 porque es la mitad de 500, que es la capacidad de mantenimiento. Entonces, evaluemos cómo nos debería quedar esta parte. Entonces vamos a igualar a 250. Para despejar el tiempo. Entonces, esta es la parte donde les digo, donde ustedes pueden evitarse un paso o ahorrarse un paso. 500 dividido 250, o sea, solo cambian el denominador al numerador. Después acá, 50 dividido 25 es a 2. Entonces, ahora el 1 pasa a restar. Entonces ya solo nos queda como 1 dividido 83.33 y E a la menos 0.162T. Aquí podemos aplicar el logaritmo natural para bajar esa base. Logaritmo natural a ambos lados. Recuerden que la forma de aplicar esto es la siguiente. Se pasa aquí. El exponente se baja y queda el logaritmo natural de por el logaritmo natural de 1 partido 83.33. La idea es que el logaritmo natural de E es igual a 1. Entonces, por eso ya después solo nos queda menos 0.162T es igual al logaritmo de 1 partido 83.33. El valor de T entonces es igual a esta expresión. ¿Cuánto les da ahí el tiempo? ¿En cuánto tiempo llegamos a 250 águilas? A mí me salió 27.30 años. Muy bien, en 27.30 años. Esa es la respuesta correcta. Entonces, en 27.3 años vamos a llegar a una población de 250 águilas, que son la mitad de la carga de mantenimiento que tenemos para este ejercicio. Bien, ahora veamos una parte más. El siguiente inciso, el inciso G, en el inciso G, la pregunta es, ¿en cuánto tiempo existirán 502 águilas? ¿En cuánto tiempo existirán 502 águilas? Analicen el modelo y me dicen ustedes qué es lo que pasa en esta situación.
Son 502 águilas. Se está pasando de la capacidad. Se está pasando de la capacidad. Entonces, aquí vamos a tomar en cuenta que si se pasa de la capacidad, nunca van a haber 502 águilas, porque los que eran ambientalistas solo llegaron a 500. Entonces, vamos a ver la explicación. Esa es la explicación, digamos, teórica. Ya casi se termina la sesión, nos volvemos a conectar. Creo que vamos a desconectarnos y nos volvemos a conectar para seguir con la explicación de este inciso. Bueno, continuamos. ¿Me escuchan? ¿Me ven? Sí, ingeniero. ¿No volvemos a poner presente en el chat, ingeniero, o sí? Creo que no. No, ya está guardada la asistencia, gracias. ¿Me puedes hacer? Bien, entonces vamos al inciso G, donde vimos que la capacidad de mantenimiento se excedió. Entonces ahora vamos a ver matemáticamente por qué, cómo vamos a explicar eso o cómo vamos a validar esa afirmación. Entonces vamos a poner una población de 502 y lo vamos a igualar al modelo que estábamos trabajando. Para averiguar el tiempo. Entonces, despejamos. Y ahora, ¿qué paso seguiría? Vamos a pasar a dividir el 83.33. Pueden apagar su micrófono, por favor. Y ahora aplicamos el logaritmo natural de esta expresión. ¿Me podrían decir qué valor les da en esta expresión completa? Queda menos 0.0000. Voy. Menos 0 punto. O en fraccionarios sería. No. Denme. Espérese. Tranquilos. ¿Cuánto nos da esta parte de acá? ¿En fracción o en decimal? En fracción. Menos unos Ujú. 151. 251. Entonces, el tiempo, para terminar de despejarlo, lo dividimos dentro del valor de la constante y nos quedaría de esa forma la expresión. Entonces, matemáticamente no puede ser 502 el número de águilas de la población,
porque estamos viendo que en el cálculo nos queda un logaritmo natural de un número negativo. Y entonces ese valor no existe. Entonces así explicaríamos que no podemos exceder la capacidad de mantenimiento. Entonces, aquí su respuesta, logaritmo natural de un número negativo, no existe. ¿Sí? Entonces, ahí nos quedaría la explicación, o sea, si nos piden que expliquemos por qué no puede exceder esa población, así lo explicaríamos. Vamos a ver ahora el último inciso para este ejercicio, que es la gráfica para este modelo. Entonces, si vamos por el inciso G, vamos a hacer el H, que es la gráfica. Entonces, siempre para mi gráfica, yo voy a tomar mis valores de referencia. Entonces, voy a hacer una tabla con la población, que en este caso es el número de águilas. Y el tiempo que estaba dado en... Años. Ya se me olvidó. En años. Gracias. Entonces, vamos a ir tomando los valores que encontramos. Dijimos que para el tiempo cero, ¿cuántas águilas nos habían quedado en el tiempo cero? 5. Eran 5. Luego vimos una parte donde utilizábamos 3 años y ahí nos había dado 9 águilas. Para 30 águilas, el tiempo nos resultó que eran 10.31 años. Y para 250 águilas, que era la capacidad, la mitad de la capacidad de mantenimiento, nos dio resultado de 27.3 años. Entonces, aquí vamos a utilizar esos datos. Creo que el ingeniero dijo que con 3 datos era suficiente. Vamos a utilizar aquí una escala de 10 en 10. 10, 20 y 30 años. Que representan al tiempo. Aquí vamos a colocar $500 y 250. Este es el número de águilas, que es la población. Entonces vamos a empezar a colocar los datos. Y vamos a iniciar en 0 con 5 águilas. Vamos a poner aproximado que es por acá. El primer punto. Luego, para 10 años tenemos 30.
Entonces, en 10 años va a subir un poquito más la gráfica. Para 250 águilas, el tiempo era de 27. Entonces iba más o menos hasta aquí. Tiempo en años. Vamos a utilizar esos puntos para graficar y vamos a agregarle aquí la capacidad de mantenimiento. Recuerden que eso también lo tienen que graficar, como lo vimos en la parte de la explicación del inicio, ¿verdad? Entonces, era una línea punteada, lo vamos a representar con una línea punteada y este va a ser el valor de A de 500. Así va a estar representado en mi gráfica. Y ahora el comportamiento de la gráfica empieza de esta forma. De forma exponencial hasta llegar a la capacidad de mantenimiento, pero nunca va a alcanzar, nunca lo va a exceder. Entonces, más o menos así quedaría la gráfica. Se acerca a la capacidad de mantenimiento, pero no la excede. ¿Dudas hasta el momento? No me va quedando Mira claro. cómo distribuyó esa gráfica. ¿Cómo distribuye esa gráfica? Ajá, que miro que Tomé empezó las... aquí y después a 250 y así. Sí, son los datos que obtuvimos en los incisos que trabajamos. Entonces, el punto 0, tiempo 0 y población 5 es este punto de acá. Luego está el tiempo 3. Ah, no, el tiempo 3 no lo utilicé, perdón. Utilicé el tiempo 10 y 30 águilas, entonces lo coloqué acá. Luego de eso, en 250 águilas, que era la mitad de la capacidad de mantenimiento, me quedaron 27 años. Entonces, está por aquí el 27 y las 250 águilas. Entonces, ahí está mi tercer punto. Ahora, el crecimiento se va a dar de forma exponencial al inicio, pero al llegar al valor de la capacidad de mantenimiento, se va a acercar al valor, pero no lo va a tocar. Entonces la gráfica queda de esa forma. ¿Se resuelve su duda? Pues quedamos mi Y duda, ahí, digamos, ¿por qué 5 ahí y después se pasa a 250? Digamos, ¿cuánto distanciamiento hay entre cada unidad? Recuerde que el crecimiento es exponencial, entonces no hay una proporción exacta para esto, porque el crecimiento es exponencial. Ese es el comportamiento de la gráfica. Por eso tenemos un modelo, por eso nos dan una ecuación específica para esta gráfica. No va a haber una proporción exacta. Porque por eso se llama crecimiento exponencial. Una pregunta, ahí, ¿cuál sería el modelo para colocarlo? El modelo, sí, eso me falta acá. Entonces, esta gráfica se llama PDT, igual a 500.
dividido 1 más 83.33 por E a la menos 1. Ese es el modelo para esta gráfica y para este ejercicio. Es huevo, pero la clara, esto no tiene malo. Huevo. No te lo comí. Bien, entonces, este es el ejercicio completo para la introducción del crecimiento logístico. Creo que les van a pasar en el PDF, él les va a compartir el PDF donde está este ejercicio resuelto. Entonces, no creo que sea necesario que yo les envíe las notas que hicimos hoy. Y por supuesto que ustedes ya tomaron sus notas, ¿va? El examen es a las 10 de la mañana. Yo les voy a compartir el link para entrar a la reunión, donde vamos a estar conectados por dudas y cualquier situación que tengan dentro del horario del examen. Es en Teams y tienen 90 minutos y eso serían las indicaciones para el examen. Está bien fácil, espero. Y eso es todo entonces por el periodo de hoy. Ya llegamos al tiempo límite. Gracias por su atención. Dígame, Josué. ¿El examen es a las 10 de la mañana o a las 10:30? Pues en mi horario parece que es a las 10. Déjeme confirmar si es a las 10. Es que como a las 10 salimos clases de ecología, entonces no sé. Ah, a las 10 salen. Ajá, a las 10 salimos de clases de ecología, creo. Bueno, entonces estemos pendientes del chat para que les confirme la hora. Igual voy a darles el tiempo suficiente para que puedan conectarse y entrar a la plataforma. El examen es en Forms, entonces no van a estar necesariamente en la plataforma, sino que en Google Forms les voy a pasar el enlace para que ustedes lo resuelvan. Gracias por su atención entonces y espero que les vaya bien en su examen. En la video. En el formulario vas a subir tus archivos. Exacto, ajá. Así es. No, ahí están los enlaces para que puedan subir el archivo. Recuerden de dejar su procedimiento bien descrito porque es lo que aparece en las instrucciones, ¿verdad? Tienen que dejarlo bien descrito, cada cosa tiene su punteo y cada detalle cuenta, entonces pilas con eso. Porque si bien está fácil, no pueden excederse, va. O sea, no pueden no dejar el procedimiento. Jenny, no la puedo ayudar, lo siento. Recording stopped. El Bueno. monitoreo se va a hacer en No sean feas.